Esto es lo que más me dolió, dijo Kafuku. Realmente no la entendía, o al menos una parte crucial de ella, y bien puede terminar de esa manera ahora que ella está muerta y se ha ido, como una pequeña caja fuerte cerrada con llave en el fondo del océano. Duele mucho. Tatsuki pensó por un momento antes de hablar. Pero señor Kafuku, ¿alguno de nosotros puede entender perfectamente a otra persona? Corea, Japón, China y todo el cine asiático comentado por la literata especializada en cultura oriental Daisy Sarabia y nuestro productor Eduardo Ganosa. Tawel Pop Podcast está disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast y Anchor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco de una película que está nominada a los premios Oscar. Es una película muy famosa que está teniendo bastante repercusión en redes sociales y ha tenido también buenos comentarios de parte de la crítica. Me refiero nada más y nada menos a la película japonesa Drive My Car o Drive My Car. Es una película que tiene 4 nominaciones al Oscar, una a Mejor Guión, a Mejor Director, a Mejor Película del Año y a Mejor Película Extranjera, ¿no? De alguna manera está dando ¿no? Las mismas equivalencias que en su momento dio también Parásitos. Y esta película además está dirigida por un director bastante famoso y con trayectoria larga en Japón, me refiero a Ryosuke Hamaguchi. Bueno, mi nombre es Daisy Sarabia y el día de hoy me acompaña Eduardo Ganosa en este podcast dedicado a esta película japonesa que, oh sorpresa también, para gustos de muchos, es una película que está además basada en un cuento de Haruki Murakami, un escritor muy, muy famoso, muchas veces nominado al Nobel y cuya historia también del mismo título, Drive My Car, se encuentra dentro del libro de cuentos Hombres y Mujeres del 2014. Es una historia de 40 páginas, como verán, pero tenemos una película de 3 horas y hablaremos acerca de eso. Para cerrar un poco el tema del elenco, los protagonistas, que de hecho también son actores con larga data, son, y destaco a los 3 principales, a Hiretoshi Nishijima, ¿no? El papel protagónico, Toko Miura y Reika Kirishima. Bien, ¿de qué trata en este caso esta película Drive My Car? Para hacer breve esta historia, creo que es una historia que nos relata la superación de un duelo, de una situación de dolor, de sufrimiento y también de rencor. Quiero que piensen de pronto en el afiche de esta película, un afiche en el cual ustedes pueden ver un carro rojo, ¿no? Y a los 2 protagonistas, a la chica, que es en este caso Misaki, y también al protagonista Yusuke Kafuku, ¿no? Que están ahí, ¿no? Ella en el carro y él afuera, ¿no? Como contemplando, ¿no? El color rojo es vital, ¿no? Para quienes han leído a Haruki Murakami, él nos presenta el color rojo como este color del dolor, del eros también, pero del tánatos, ¿no? De la muerte, ¿no? De este momento creo que puede capturar las emociones en su intensidad, ¿no? Y que hay que de pronto en esta sensación o esta experiencia llevar, ¿no? Un trayecto de superación de esto, ¿no? Hacia otro color de la vida, si se puede decir, ¿no? Otra etapa de la vida que implica madurez. En este caso, Yusuke Kafuku es una persona que acaba de perder a su esposa, ¿no? Han pasado 2 años desde que ha perdido a su esposa, de hecho no es algo reciente, pero aún así siente una gran congoja, pena, pero también conflictos respecto a la relación que ha tenido con ella, puesto que él se ha enterado, ¿no? De una infidelidad de su esposa. La obra de Haruki Murakami, estos cuentos que están en Hombres y Mujeres, nos relata, ¿no? A lo largo estos, ¿no? De estas historias, ¿no? La vida de hombres que de alguna manera están marcadas por las mujeres, ¿no? Que sienten su existencia, que construyen su existencia, su sostén, su estabilidad a partir de ellas, ¿no? Y cómo son necesarias
para esta subsistencia. Nos habla de las relaciones entre las personas, ¿no? A pesar de que son historias de profunda soledad. Y creo que el protagonista, Yusuke, sufre esta soledad, ¿no? Esta pérdida, ¿no? Y esta sensación de pronto sentir que en el camino de la vida ha estado marcado por la soledad, ¿no? Por una esposa que de pronto le ha sido infiel y por todos los secretos y por todas las cosas sin decir, ¿no? Que tiene esta historia y que la hace mágica, ¿no? Que la hace también una historia que se abre poco a poco, porque ya lo había comentado al inicio, tiene 3 horas de duración, pero creo que es porque quiere retratar al máximo este ambiente real, ¿no? En el cual se expresa la soledad del individuo, del protagonista, y en el cual también se empieza a construir una relación, a veces en gestos, en silencios, en viajes más que todo, ¿no? Es una película de carretera, ¿no? En el cual el papel de ir en el carro implica un momento propicio, ¿no? Para poco a poco abrirse entre las personas, en este caso, entre el protagonista Yusuke y esta jovencita que es Misaki, ¿no? Entonces, parto del color rojo como esta experiencia, esta situación dura, ¿no? Donde hay contención de muchas emociones, que después va a tener que aligerarse poco a poco, a medida que se va revelando la verdad, a medida que se va descubriendo a sí mismo, ¿no? Y desde nuevo, a medida que se van conectando entre ellos. Parto de eso con esta introducción de Haruki Murakami, un escritor que sabe muy bien capturar la soledad, que sabe además contarte historias de pérdidas, ¿no? De pérdidas y en las cuales el perder a alguien, el no tener a alguien, por más que haya sido una situación conflictiva, ¿no? Es duro porque de hecho es parte de tu vida, ¿no? Y se siente que la persona que has perdido ha sido parte de tu vida. Eduardo, entonces, parto con eso y te dejo a ti para que de alguna manera también nos manifiestes también tus opiniones, tus impresiones, tal vez respecto de esta película que se ve en sí bastante interesante. Exacto. Y muchísimas gracias, Daisy, por haber vuelto después de un tiempo acá al podcast. Estábamos extrañando. Y sí, todo lo que Daisy nos ha contado sirve básicamente para tener una perspectiva de lo que es eh, eh, el cine japonés, ¿no? Ahora, cuando no estás acostumbrado a ver cine japonés y ves el cine que solemos ver y que, bueno, suelo comentar acá en el podcast, que es el cine de Hollywood o el cine occidental, como se le dice, te va a costar, ¿no? Y no quiere decir que es bueno o malo, que a alguien le cueste un poco más una película, pero lo interesante de este director es que, bueno, a mi perspectiva, no siento que hace su película para recibir el aplauso de Occidente o de Hollywood, ¿no? Si arriesga, tiene sus planos largos, tiene las secuencias en silencio, o sea, todo con una marca muy japonesa, ¿no? Sin tratar de hacer lo que suele hacer la mayoría de países, tratando de imitar a Hollywood, ¿no? Este director no ha tenido eh, miedos en hacer un cine de autor muy japonés. Y la historia, bueno, como ya Daisy nos contaba, pues, ¿no? Que basada en el cuento de Murakami, del relato Murakami, y cómo arranca, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá que tiene 40 minutos, que es un prólogo, donde básicamente nos habla de las relaciones matrimoniales, ¿no? Todo lo que nos ha contado Daisy anteriormente, esto lo podemos ver en los primeros 40 minutos, donde él está en el auge de su carrera, se puede ver cuando el velorio de la niña, y vemos también cuando la infidelidad, ¿no? Y como él guarda silencio al ver la infidelidad de su esposa, ¿no? Luego más adelante vamos a ver cómo él la recepciona, ¿no? Pero básicamente lo que yo entiendo de esta película es que, bueno, trata sobre el amor, trata sobre la pérdida, el duelo, el trauma, la aceptación y, bueno, finalmente la sanación del alma de los personajes, ¿no? Que al comienzo se puede asumir que la esposa iba a ser
un eje central. Sin embargo, a pesar de que muere al inicio, por decirlo así, de la película, sigue existiendo su personaje a lo largo de toda la película, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, de hecho, muy importante lo último que estabas diciendo, el tema de cómo no, o sea, sigue existiendo una persona, ¿no? Por más de que en teoría ya no te acompañe más, de que sea una ausencia, ¿no? Eh, También destaco un poco lo que estabas diciendo respecto a veces cómo nos puede parecer a nosotros una película japonesa, y una película japonesa además que es bastante larga y que de repente no a todos pueda gustar, ¿no? Sin embargo, tal vez la idea es un poco disfrutar de esos momentos que son aletargados, porque ahí hay como una especie de ambiente que se va construyendo como que muy en vivo en ese momento, ¿no? Respecto de las relaciones entre las personas, ¿no? Estaba pensando también, bueno, es un tema muy de Haruki Murakami, el tema de esta ausencia, pero también de pronto he pensado que esta película le añade cosas muy interesantes a la trama, porque de hecho había contado que esto es un relato de 40 páginas en el cual básicamente se ven propiamente los momentos en los cuales se está conduciendo el auto, ¿no? Y estas conversaciones que se tienen. No obstante, y las grabaciones también, ¿no? Pero aquí hay una añadidura de más elementos que también permite un poco conocer a estos personajes, ¿no? Conocer, por ejemplo, a la esposa un poco más, ¿no? Recrear un poco esta situación de cómo se vivía con ella, la interacción con este chico que es su amante, la propia escena teatral, ¿no? Que me gusta también porque es un elemento como, ¿no? El teatro dentro de, ¿no? Dentro de la TV, ¿no? Es un elemento bastante interesante y no está por gusto, sino es como el lugar donde se puede expresar lo que no se expresa en la vida real, ¿no? Es como la performance o la ficción puede construir mejor estas tensiones, ¿no? Tú sientes el rencor, sientes la molestia, ¿no? La ira a veces en los momentos en los cuales se está haciendo la performance, porque recordemos, nuestro personaje principal, Yusuke, es un actor reconocido. Y vuelvo al tema de la ausencia también, porque pensando un poco en este relato de cuentos hombres y mujeres, he pensado que, claro, es una historia en que los hombres se muestran frágiles, ¿no? Y tenemos exclusivamente aquí a Yusuke, que es una persona muy exitosa, ya lo decía Eduardo, es un actor muy reconocido, ¿no? Pero aún así está esta imagen, ¿no? O mejor dicho, esta desmitificación de este hombre, ¿no? Masculino, poderoso, ¿no? Se ve la sensibilidad que tiene en este caso, una sensibilidad que se construye a partir del amor o de la relación que tenga, por ejemplo, en este caso con su matrimonio, ¿no? Entonces, vemos por momentos, y creo que eso también lo sabe capturar bien esta película, eh, a una persona frustrada, ¿no? Triste, como que destruida, a pesar de que profesionalmente no lo está, ¿no? Y eso es algo que, bueno, digamos, para una sociedad japonesa en la cual está, digamos, es lo profesional, el trabajo, ¿no? Lo más importante muchas veces, ¿no? No se trabaja tanto el tema de las relaciones personales o esas son dejadas de lado, pues es un poco como la eclosión de estas cosas que se guardan, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales muy silenciosamente se ve la expresión de este protagonista de Yusuke Kafuku, de cómo sufre, ¿no? Con sus recuerdos también y con la ausencia de ello. Eh, ¿Qué te pareció, Eduardo, hablando de eso, qué te pareció el desenvolvimiento de los actores en este caso? ¿Qué te pudo llamar la atención en esta película? Lo chévere, por ejemplo, de eso, de los actores, era el multilenguaje, o hablaban diferentes idiomas, ¿no? Eso también me Mm, pareció muy interesante porque el director o el actor que hace de director en la obra no tiene miedo de juntarlos a todos a pesar de que no hablaban diferentes idiomas.
e incluso Sí, es cierto. tener a la actriz sordomuda, que también hace un papel muy relevante dentro de la obra, ¿no? También muy, muy, muy interesante por ese lado. Lo Sí. otro, ya, por ejemplo, lo de la chofer que le ponen Misaki, al comienzo, pues, que no la quería aceptar, y también se ve al inicio que la ves, se nota que es un personaje así un poco en solitario, ¿no? Fumaba, el Yosuke también fuma, tienen esa particularidad ambos, y cómo a lo largo de los viajes que hacen en carretera, en Hiroshima, también recordar eso, eh, se van conociendo, ¿no? Y van empatizando, pero poco a poco, ¿no? Porque ambos son personajes muy solitarios y poco a poco van eh, hablando sobre sus demonios o sobre cosas muy delicadas que ellos tenían. Sí, 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 sí. En efecto, es como que a medida que va pasando el tiempo, la historia, se van abriendo un poco más y se van también entre ellos, como, no sé si decir, perdonándose, ¿no? Mutuamente o madurando tal vez, ¿no? Es en este recorrido, ¿no? A través de este automóvil, ¿no? Estaba pensando también en la última adaptación de Haruki Murakami, me refiero a Burning, donde también, y lo hemos comentado aquí en el podcast alguna vez sobre Burning, el tema, por ejemplo, teníamos ahí también un protagonista que en muchos momentos se mostraba así como callado, silencioso, y es hasta la última parte casi, o en las últimas partes, en las cuales cambia totalmente, ¿no? Y puede mostrarse tal como es, o mejor dicho, tal como su deseo lo expresa, ¿no? Bueno, ahí motivado por circunstancias de mayor tensión, acá no, acá digamos, no es que haya un clímax de la historia, o tú crees que hay un punto en el cual, o sea, si podríamos tomar un punto memorable de este trayecto durante 3 horas, ¿considerarías que hay una escena que valdría la pena destacar como cúspide de esta relación o de este cambio en la comunicación? No sé si es una escena como cúspide, pero por ejemplo, cuando Misaki y Yusuke van a la montaña donde, bueno, estamos hablando acá con super spoiler, ¿no? Misaki pierde a su madre, eh, y ella le había hecho la confesión de que nunca había no trató de rescatarla ni pidió ayuda cuando hay este derrumbe en su casa. Ambos, ahí es donde los dos básicamente liberan esas tensiones que tenían, ¿no? Yosuke siente la culpa por no haber llegado antes a ver a Otto, su esposa, que muere de un derrame cerebral, y Misaki tiene esa culpa de no haber pedido ayuda para rescatar a su madre. Ambos con rencores hacia esos dos personajes, ¿no? Misaki, el rencor con su madre que la golpeaba, y Yusuke con el rencor hacia Otto que lo engañaba, ¿no? Y ese momento sí me parece, no sé, como Cooper, pero muy particular, ¿no? Porque es como cuando ambos personajes que eran muy cerrados se llegan a abrir por completo, ¿no? Se llegan a consolar, incluso hay un abrazo, eh, que era algo que no se notaba que iban a ser alguno de esos dos personajes, ¿no? Eh, También Sí. cuando Misaki, para terminar, cuando Misaki cuenta no sé, un alter ego que tenía su madre, ¿no? Que cuando lo golpeaba Ujú. era, no recuerdo ahora el nombre de su madre, eh, eh, y que tenía otro nombre cuando era la madre cariñosa que le pedía disculpas. O sea, cómo Misaki había podido hacer esta transgresión de lo que era su mamá, ¿no? Sí, 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 tienes razón.
en este tema también, ¿no? El tema de la, no sé si, no identidad propiamente, pero como que este desdoblamiento del sujeto, como el hecho de, por ejemplo, ver que en una persona, o sea, que no conoces todo de una persona, ¿no? En general, ¿no? Si lo quiero decir así, que no conoces todo de una persona, que siempre hay algo como que te limita, ¿no? Tenemos una mamá que, como tú dices, bien dices, se desdoblaba, ¿no? Era otra persona, y eso es como confuso, ¿no? ¿Por qué mi madre es así, ¿no? ¿Por qué puede actuar de estas dos maneras y ser tan diferente? Igual al protagonista, Yusuke, que él tenía una idea de su esposa muy diferente, y después al descubrir la verdad, creo que eso es lo que tal vez un poco duele, ¿no? El hecho de pronto basar esta relación o este amor entre alguien, entre tu familia, entre tus seres queridos, y tener esta expectativa de que los conoces, ¿no? Y luego darte cuenta que en realidad no. Eh, y eso es lo que duele, ¿no? Esta escena, que sí, es cierto, es spoiler, pero verdad, creo que sí es una escena muy importante, porque también es una escena que clarifica, ¿no? Eh, es una escena que muestra, porque en realidad, básicamente, la película también se plantea en base a los silencios, ¿no? En base muy, te va dando poco a poco un sendero, ¿no? Y una luz también para estos personajes y para su, digamos, superación, si se puede decir, ¿no? Superación. Sí, yo creo que en verdad es una película muy rica en mensajes, ¿no? Muy rica en mensajes, en esta experiencia. Yo creo que Haruki Murakami es una persona que es experta en eso, ¿no? Experta en hablar de estos estadios de las personas, ¿no? En las cuales, pues, de pronto empiezas mal, ¿no? Empiezas quebrado, por decir así, destruido, ¿no? Y este momento en el cual estás como entre el cielo y la tierra, ¿no? En el no saber, en el perdido, mejor dicho, ¿no? Creo que esa es la sensación. Y claro, ¿no? Drive My Car, ¿no? Es como que de pronto esta persona no hubiera podido dejar de estar perdida si no fuese por de pronto conectar con otra persona, ¿no? También el tema de cómo a través muchas veces de una persona, de un extraño en este caso, eh, de esta mujer además, ¿no? Porque también es, vuelvo a la referencia femenina como esta guía o este vínculo existencial que hay de los hombres con las mujeres, ¿no? Para entenderse, para conflictuar también, pero también para conectar, ¿no? Y esta mujer de pronto se vuelve, claro, su chofer, pero también es su guía de la vida, ¿no? Y ambos crecen, ¿no? O sea, yo creo que es una historia muy bonita. El director ya tenía historias similares antes, me refiero al director de esta película, en las cuales se recrea bastante las relaciones de pareja. Pienso en Asako, por ejemplo, que es una de las pelis que tiene, que es bastante famosa, ¿no? En las cuales nos habla también del amor, ¿no? Y creo que sabe retratar muy bien esto, ¿no? Finalmente, yo creo que sí la recomendaría, o ya de hecho invitarlos a que vean esta película, no solamente porque, o sea, de repente hay gente que va a ir porque son amantes del Haruki Murakami, lo cual es cierto. Yo creo que esta película en sus 3 horas no se desvirtúa del concepto, mensaje que se quiere transmitir en hombres y mujeres, creo que no. Eh, lo hace a su estilo propio, pero también creo que es una historia que merece la pena ser vista. He visto comentarios que es muy larga y todo, pero yo pienso que de repente es una cuestión de verlo, ¿no? Y disfrutarlo, tal vez esos, ¿no? Es todos sus detalles, ¿no? Tomar esa experiencia, como decía Eduardo, puede ser diferente, pero también de pronto tendríamos que conectar un poco con ello y encontrarle ahí. Yo creo que sí se puede encontrar la parte bonita, no sé. Cada uno tiene su propio gusto sobre las películas, pero yo creo que en todo caso la invitación está hecha, no es una mala historia, no la es, y creo que el mensaje también habla bastante bien, destacaría eso sobre todo, ¿no? Me gustó también la actuación de los personajes, eso sí, y yo le recomendaría por eso, ¿no? Y por el hecho, ya para cerrar un poco, de que creo yo, ¿no? Que ha sido una adaptación, ¿no? Adecuada a cómo escribe este escritor, ¿no? Haruki
Murakami, que plasma esta relación bastante bien. ¿Tú qué, Exactamente. cómo la recomiendas? Sí, Yo les recomiendo que la vean como, como ver algo nuevo, más que todo por el público que nos escucha, ¿no? Toda la gente de Latinoamérica, de España, que estamos muy hollywoodizados, y vale la pena ver otro tipo de cine porque el cine no tiene un solo lenguaje, como vuelvo a recalcar, estamos muy hollywoodizados y ver cine japonés o bueno, incluso cine coreano, vale la pena para tener otras perspectivas, ¿no? Y a mí, yo que no, creo que habré visto una o dos películas más japonesas, me ha parecido muy interesante. Entiendo que a algunas personas se les puede hacer lenta, pero a pesar de eso, véanla y denle la oportunidad y si puede verla una segunda vez, es casi como un libro, siempre encuentras más cosas cuando ves una película más de una vez y sí, esta película está nominada y bueno, eso sería todo, pues, ¿no? Esperemos, vamos a ver si gana alguno de los premios. sí, esperemos Como eso. premiación, yo dudo de verdad que Que gane. los gringos le den nuevamente como el año pasado. El año pasado fue Parásitos, no, el anteaño pasado fue Parásitos. Sí, sí, sí. Tal vez le dan como mejor película extranjera, porque no Mm, sé si le den la mejor película del año. vamos, Pero vamos a veamos, ver, ¿no? ¿no? Como mejor director Sí, ahí también la tiene un poco complicada, pero no, no sé, quisiera ver alguna entrevista de este director a ver si tiene tantas ganas de caerle bien a la academia, ¿no? No sé cómo será en su personalidad, pero su cine es muy transgresor, por decirlo así, para este lado del mundo. Muchísimas gracias, Daisy. Buenísimo el podcast. gracias. Escúchenlo y vean la película, dejen los comentarios y bueno, Sí. hasta pronto. Hasta pronto. Hasta una próxima oportunidad.